¿Cómo están, amigos de su programa Cultura de Salud? Nuevamente quiero darle la bienvenida a este nuevo programa, agradeciendo siempre por su cordial sintonía a través de Canal SB. Para mí es todo un honor siempre dirigirme a ustedes, brindándoles información útil para el cuidado de su salud. No sin antes, quiero agradecer infinitamente a todos nuestros seguidores a través del Facebook, principalmente en esta ocasión a un grupo de amigos llamados Los Peloteros, con los cuales hacemos deporte mínimo 2 veces por semana, y justamente el tema que vamos a tratar hoy día tiene mucho que ver también con la actividad física que nosotros realicemos. Y si lo hacemos adecuadamente, vamos a evitar algunas complicaciones o contratiempos. El tema que vamos a tratar hoy día se denomina golpe de calor. Cómo podemos enfrentarlo cuando se presenta y sobre todo cómo podemos prevenir esta complicación de nuestro cuerpo. Muy bien, para entender el golpe de calor, primero vamos a definirlo. Y sobre todo, a pedido de muchas personas que por ahí han tenido algunos familiares o algún personal en el trabajo que ha sufrido alguno de los síntomas del golpe de calor, y la pregunta siempre quedaba: ¿será golpe de calor o habrá sido una simple sofocación o un simple bochorno? ¿Cómo podemos distinguir entre estos síntomas que el cuerpo a veces puede presentar como respuesta adaptativa a un exceso de calor? Muy bien, en esta época y en muchos lugares donde el cuerpo se expone a temperaturas altas, se puede presentar este fenómeno llamado golpe de calor. Muy bien, si uno revisa las diferentes publicaciones o revistas científicas respecto al tema, vamos a ver que en estas últimas fechas el golpe de calor se está presentando con más frecuencia, principalmente debido a las oleadas de calor que viene experimentando nuestro planeta. Los científicos reportan que nuestro planeta, debido al calentamiento global, cada vez, año tras año, se va incrementando la temperatura ambiental. Y eso contribuye, sobre todo en épocas de verano, a que nuestro cuerpo sufra este fenómeno denominado golpe de calor, también denominado por los científicos como injuria de calor, shock térmico o con el nombre de golpe térmico. Muy bien, entonces en primer lugar vamos a definir qué entendemos por golpe de calor. Cuando se presenta puede ser en su mayoría leve o en casos severos puede ocasionar problemas muchas veces que ponen en riesgo la vida de la persona, pues el golpe de calor es un sobrecalentamiento del cuerpo por encima de las temperaturas normales que nuestro cuerpo maneja. Y este sobrecalentamiento se puede deber al calor externo al cuerpo humano, por ejemplo, la radiación solar, cuando uno está mucho tiempo expuesto al sol. Por ejemplo, en las personas que trabajan en lugares donde hay calor, los que trabajan en hornos, en panaderías o en fábricas donde hay combustión y a veces no tienen la debida protección. Entonces el golpe de calor va a ser un sobrecalentamiento de la temperatura corporal, ya sea por un calor externo o calor ambiental o por un calor interno, llamado también hipertermia, generado por nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos actividad física intensa y no nos hemos hidratado adecuadamente. El ejercicio en exceso también puede ser dañino. Pero para ser denominado golpe de calor, este exceso de calor tiene que generar daño a nivel de nuestro cuerpo, tiene que generar alguna alteración en el funcionamiento normal de algunos órganos que pueden ser vitales para nuestro organismo, ¿no? Llámese, por ejemplo, el corazón, porque se incrementa la frecuencia cardíaca; llámese los pulmones, porque uno empieza a tener respiración rápida; llámese la piel, porque va a haber una sudoración excesiva; y principalmente el sistema nervioso,
porque con un exceso de calor el cerebro y los nervios pueden sufrir daños. Por eso que la persona en casos extremos puede incluso a tener pérdida de conocimiento o convulsiones y pone en riesgo la vida de la persona. Felizmente, la mayoría de manifestaciones del golpe de calor son leves. De los muchos casos que se han reportado, la mayoría han sido leves. Y de los pocos casos graves, sí realmente han puesto en peligro la vida de las personas. Incluso algunos, cuando ya el apoyo, la ayuda ha llegado demasiado tarde, ya se les ha encontrado sin vida a estas personas. Muy bien. Otra pregunta que siempre nos hacemos con respecto al tema es: doctor, ¿y cuáles son los síntomas y signos que produce el golpe de calor? Y para eso distingamos entre un golpe de calor verdadero, en el cual el exceso de temperatura va a poner o va a interferir con el funcionamiento normal de nuestros órganos o sistemas, y distingámoslos de simplemente los bochornos o cuando uno experimenta un poco de calor, sofocación, sobre todo en las épocas de verano, ¿no? En la cual uno tiene la sensación de calor, pero no se afecta a nuestro funcionamiento. En cambio, en el golpe de calor sí, la persona puede experimentar desde síntomas leves, como por ejemplo un poco de cansancio, fatiga, sudoración excesiva, un poco de mareos, náuseas. Ya en casos un poco más moderados puede haber vómitos, puede haber calambres, y en los casos severos los síntomas principalmente afectan al sistema nervioso central, y por lo tanto la persona puede tener pérdida de conciencia, puede tener convulsiones, y eso sí ya pone en riesgo la vida de una persona. Imagínense si una persona tiene golpe de calor y está sola en el ambiente donde se encuentre y empieza a convulsionar o empieza a tener pérdida de conciencia, ¿no? Imagínense ustedes que esté cerca a un precipicio, la persona se puede caer. Por eso que este tema de golpe de calor está muy relacionado también con los deportistas extremos, los cuales van a lugares inhóspitos, a veces desérticos, y empiezan a hacer su actividad deportiva, no habiéndose informado muy bien a veces de la zona, o no habiéndose hidratado adecuadamente, y el exceso de ejercicio por el estrés mismo que implica la actividad física que está realizando, adicionado a eso el calor intenso, si es que lo hace en horas entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde el calor es intenso, pues definitivamente pone en riesgo su vida, porque de presentarse el golpe de calor y estando en una zona inhóspita no va a tener el apoyo necesario, y muchas veces ya cuando van los rescatistas los encuentran, en el peor de los casos, ya sin vida. Por eso es importante conocer este tema. ¿Cómo enfrentamos el golpe de calor si se presenta? La manera más práctica, si ya definimos muy bien que el daño se produce por un calor externo o interno, principalmente factores ambientales, que hacen que nuestro cuerpo aumente de temperatura por encima de los valores normales. Cuando hablamos el tema de fiebre, si tomamos la temperatura corporal, llamada la temperatura periférica, normalmente oscila entre 36 grados centígrados hasta 37.2 grados centígrados normalmente. Cuando ya excede, estamos hablando de fiebre. Pero en casos extremos se habla de hipertermia cuando la temperatura incluso pasa los 40 grados centígrados, ¿no? Que se denomina una fiebre o calor corporal elevada. Incluso cuando la temperatura pasa de 41.5 grados centígrados, ya se habla de hipertermia maligna, ¿no? O se habla del término de hiperpirexia, ¿no? Como para que lo vayan teniendo presente. Y nuestro cuerpo puede soportar máximo hasta 42 grados centígrados en los múltiples reportes que existen, porque después de eso ya es incompatible con la vida. Entonces, el exceso de calor nos puede causar daño. ¿Y qué hacemos si nos presentamos ante esta situación? Si es que uno está solo y empieza a tener, por efectos del calor, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro, por efecto del calor empieza a tener sensación de mareos, dolor de cabeza, un poco de cansancio, fatiga, sudoración excesiva, lo primero que tenemos que poner
o tenemos que hacer es ponernos a buen recaudo. Es decir, buscar una zona que esté bajo la sombra, ponernos bajo la sombra, buscar un lugar ventilado. Si tenemos una toalla o una sábana o cualquier objeto, una tela, humedecerla y ponernos en la frente, ponernos en el abdomen. Si estamos con ropa apretada o con ropa que esté dándonos calor, ¿no es cierto?, tratar de quitarnos la ropa, soltarnos un poco, ponernos más ligero y, como siempre en estos casos, mantener la calma. Mantener la calma es fundamental, porque si uno se desespera, empieza a respirar más rápido, empieza a tener más taquicardia, empezamos a tener más movimiento muscular y por lo tanto generamos más calor, cuando lo que queremos más bien es que la temperatura en nuestro cuerpo baje. Muy bien, y si esto le sucede o estamos viendo que a otra persona, por efectos del calor, empiezan a tener estos síntomas, o más aún, si vemos a una persona que empieza a tener pérdida de conciencia por efectos del calor, igual llevémoslo a un lugar seguro, coloquémoslo en la posición de seguridad, que es con el brazo extendido y la cabeza sobre el brazo y recostado hacia uno de los costados. Si podemos ponerlo hacia el lado izquierdo, mucho mejor. Se le pone de costado bajo la sombra y también si tiene ropa apretada o tiene ropa muy pesada, saquémosle la ropa y si tenemos una sábana, humedezcámoslo y refresquemos el ambiente, refresquemos el cuerpo de la persona. Y de esa manera nosotros ya podemos estar contrarrestando el efecto dañino que ejerce el calor a nuestro cuerpo. Muy bien, ¿y cómo nosotros podemos evitar el golpe de calor? Ahí está la parte principal de nuestro programa. Para evitar el golpe de calor, lo principal es no exponerse al exceso de calor, principalmente al calor ambiental, que es el calor de los rayos del sol. Evitemos estar mucho tiempo bajo el sol, por ejemplo, en horarios entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es la hora de mayor intensidad solar y también hay mayor presencia de radiación ultravioleta, ¿no?, que está relacionado con el cáncer de piel. Eso es lo primero. A las personas que trabajan en las calles, por favor, hidrátense adecuadamente, cada cierto tiempo vayan tomando agua, sobre todo en épocas de verano. Usen protectores solares, ya hemos hablado de los bloqueadores solares, pero específicamente para evitar el golpe de calor, utilicen sombreros, gorros, una ropa ligera, de preferencia de color claro, de color blanco, porque el color blanco refleja la luz, a diferencia del color negro. Imagínense en pleno verano, en pleno sol, en plena calle, están trabajando con un polo negro. El polo negro o la ropa negra absorbe más bien los rayos del sol. Por eso es que se experimenta mayor calor cuando la ropa es negra. Esa sola indicación, imagínense ustedes, con el color de la ropa, puede salvar la vida a una persona. Entonces, si van a trabajar en lugares donde hay exposición solar, pónganse ropa de color blanca. Y ropa ligera, ropa suelta, protéjanse. La hidratación es fundamental en estos casos, porque siempre el exceso de calor corporal está relacionado con el sudor, cuando sobre todo nuestro cuerpo, como efecto de un mecanismo adaptativo, como un mecanismo de respuesta, cuando nuestro cuerpo entra en calor, un mecanismo de respuesta es el sudor, ¿no es cierto? Entonces, nuestro cuerpo también se defiende, pero el calor externo puede ser muchas veces dañino. Las personas que trabajan en hornos, en lugares cerrados, tengan mucho cuidado. Verifiquen que siempre la ruta de salida, en caso de emergencia, esté completamente libre, o el ambiente que esté adecuadamente ventilado. Utilicen la ropa de seguridad que les recomiendan antes de realizar cualquier tipo de labor. Por eso que las empresas grandes y las empresas formalmente establecidas tienen sus protocolos de bioseguridad y hay zonas restringidas para personas que no están debidamente con el uniforme de protección personal, ¿no? Entonces, en las grandes empresas, a veces los accidentes no son accidentes, sino son descuidos de las personas por no seguir efectivamente las normas de bioseguridad. Muy bien, a los deportistas, sobre todo extremos, o a la gente que le gusta salir a correr,
a salir a hacer bicicleta en horas en la cual hay mucho sol. De igual manera, lo ideal sería evitar. Por eso que, por ejemplo, con mis amigos los peloteros, nosotros hacemos deporte en las noches, donde es más fresco. Bueno, aparte por un tema de tiempo, disponemos también de ese horario para poder hacer ejercicio. Hacer ejercicio es fundamental para mantenernos sanos, pero no nos expongamos. Es prácticamente un exponer a nuestro cuerpo, salir a correr en los horarios que les había mencionado y en pleno sol, no hidratarse adecuadamente. Prácticamente ponemos en riesgo nuestra vida y podemos tener estos síntomas llamados o relacionados al golpe de calor, ¿no? Una cosa elemental, por ejemplo, evitar estar mucho tiempo en lugares cerrados, con poca ventilación. ¿Qué observo en los ascensores? Por ejemplo, en los ascensores de las instituciones públicas, donde hay mucha afluencia de gente. A veces, para subir 1 o 2 pisos, se utiliza innecesariamente el ascensor, cuando tenemos la escalera para poder subir. Ya si es que vamos a ir a más pisos o a zonas más elevadas, bueno, y si no hay otra alternativa, usemos el ascensor. Pero yo veo que el ascensor está al tope de gente y algunos que solamente van a subir 1 o 2 pisos, incluso se ubican en las partes posteriores. Y cuando ya les toca el momento de salir, piden permiso a todos para poder salir lógicamente y el ambiente está todo sofocado, el ambiente está muy caliente. Imagínense ustedes en los edificios que existen en la avenida Bancay, donde la sensación térmica, o en lugares como la avenida Bancay, donde la sensación térmica es muy alta, ¿no? La sensación de calor se tiene más de 40 grados incluso, puede poner en riesgo nuestra vida. Muy bien, señores, con esta información que les he traído, de manera útil ustedes y de manera práctica, compártanlo también con sus familiares, con las personas que de alguna manera tienen algún riesgo para poder sufrir este golpe de calor. Y hablando de riesgo, ¿quiénes son la población más susceptible? Como en todas las enfermedades, nuestra población en riesgo y más susceptible son los niños, en primer lugar, los ancianos, en segundo lugar, y las personas que tienen alguna condición de riesgo. Ya les hablamos de los deportistas o algunos que realizan algunos trabajos especiales donde hay fuentes de calor. Nuestros niños, su termorregulador llamado el hipotálamo todavía no se adapta muy fácil a los cambios bruscos de temperatura porque su sistema nervioso está en desarrollo. En los ancianos ya no tienen esa capacidad de respuesta adaptativa fácil, por lo tanto son los que pueden tener mayores síntomas, incluso realizar los síntomas graves de este fenómeno llamado golpe de calor. Ellos tienen que tener mucho cuidado. Y en épocas de verano, por favor, no dejen a niños ni tampoco a sus mascotas con las puertas cerradas de los vehículos. Tiene que haber siempre ventilación, porque ya se ha reportado algunos fenómenos de gente que se ha quedado encerrada en los vehículos y que lamentablemente han tenido este fenómeno y han sufrido este fenómeno llamado golpe de calor. Muy bien, señores, para mí, como siempre, es todo un honor dirigirme a ustedes a través de su programa Cultura de Salud. Estaremos en otras oportunidades ya con especialistas invitados para tratar temas específicos para el cuidado de su salud. Y recuerden nuevamente nuestra frase: cultivando nuestra salud, generamos bienestar. Para mí ha sido todo un honor dirigirme a ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.